El jardín de los silencios. En un pueblo pequeño, rodeado por verdes colinas y cubierto por una paz casi mística, vivía Eliseo, un anciano que raramente hablaba, pero cuya sabiduría era conocida por todos. Su casa era modesta, una construcción de madera y piedra, que se adaptaba perfectamente al paisaje natural que la rodeaba. Pero lo que más destacaba de su hogar era su jardín. No era un jardín común, era un santuario de calma y serenidad, donde las flores parecían susurrar secretos al viento y los árboles se erguían como guardianes silenciosos. Eliseo era un hombre de pocas palabras. Se decía que quien quería aprender de él debía primero aprender a escuchar, pues su jardín no solo cultivaba plantas, sino también silencios que guardaban respuestas en cada rincón. Había quienes lo visitaban, atraídos por los rumores de su sabiduría, y se iban, satisfechos por haber encontrado una paz que no sabían que buscaban. Un día, un joven llamado Julián llegó al pueblo. Había escuchado hablar del anciano y de su jardín, y aunque en su corazón anhelaba respuestas a sus muchas preguntas, lo que realmente lo movía era la frustración de no encontrar respuestas rápidas. Julián era un hombre de mundo, viajero incansable, que pensaba que las respuestas estaban en los libros, en las palabras, en las fórmulas, en las ciencias exactas. La idea de que la paz pudiera surgir del silencio lo desconcertaba. Tras recorrer el pueblo, se dirigió a la casa de Eliseo. Lo encontró en su jardín, sentado en una roca, mirando el horizonte. Aquel hombre tan sereno parecía ser el opuesto exacto de lo que Julián imaginaba. Se acercó con rapidez y, sin darle tiempo a que dijera algo, comenzó a hablar. He viajado por todo el mundo, he estudiado miles de textos y aún no encuentro respuestas. ¿Qué es la vida? ¿Por qué sufrimos? ¿Dónde está la felicidad? Todo el mundo me dice que las respuestas están dentro de mí, pero yo no las encuentro. Necesito saber qué hacer. ¿Puedes ayudarme? Eliseo levantó lentamente la vista. En su rostro se dibujaba una calma que Julián no entendía. Sin embargo, en lugar de responder, el anciano simplemente le hizo un gesto con la mano para que lo siguiera. Ven conmigo, dijo, levantándose sin prisa. Julián lo siguió con pasos rápidos, impacientes, hasta que llegaron a un rincón apartado del jardín, donde el sonido de la ciudad parecía desvanecerse por completo. Allí había una pequeña fuente que fluía suavemente, y el agua caía en un estanque rodeado de rocas cubiertas de musgo. Eliseo se sentó cerca de la fuente y señaló el espacio vacío junto a él. Si deseas encontrar la paz, debes aprender a escuchar el silencio. Julián, confundido, se sentó a su lado, pero no entendía. Su mente seguía llena de preguntas, de ruido, de pensamientos que no podían ser apagados. Miraba el agua, pero las preguntas seguían surgiendo como olas en su mente. El silencio, ¿cómo puede eso darme respuestas? Pensó, pero no dijo nada. Se sentó en silencio, esperando que el anciano comenzara a hablar. Pero Eliseo no dijo una sola palabra. Solo cerró los ojos y permaneció allí, en profunda calma. El primer minuto fue extraño. Julián sentía que debía decir algo, que debía mover las piezas de su mente para obtener alguna respuesta. Pero algo sucedió que no había anticipado. El silencio comenzó a invadir su ser. Al principio, intentó luchar contra él, como si fuera una barrera que no lo dejaba avanzar. Pero, poco a poco, la tranquilidad del jardín y el murmullo del agua empezaron a calmar su mente. El sol comenzaba a ponerse, y la luz dorada bañaba el jardín. Las sombras se alargaban sobre el césped y las hojas de los árboles susurraban con el viento. Julián no decía nada, pero su respiración se volvía más profunda. El tiempo parecía diluirse en la quietud. La mente de Julián,
siempre tan ocupada, comenzó a encontrar una extraña calma. Los pensamientos ya no se sucedían de forma frenética. El jardín, con su quietud, le mostraba algo nuevo. Había algo reconfortante en la ausencia de ruido, algo que no había encontrado en sus viajes ni en sus libros. Eliseo no hablaba, pero la lección estaba siendo impartida sin palabras. En aquel silencio, Julián comenzó a darse cuenta de que no siempre las respuestas venían de la mente, sino que a veces nacían de la paz interior, de ese espacio que solo el silencio podía crear. Las horas pasaron sin que el joven dijera nada. Finalmente, cuando el sol ya se había puesto y el cielo estaba teñido de estrellas, Eliseo rompió el silencio. ¿Lo sientes?, preguntó el anciano con voz suave. Julián asintió lentamente, una sensación de paz llenando su pecho. Algo había cambiado dentro de él, pero no sabía cómo describirlo. No había respuestas claras, no había fórmulas mágicas, pero la sensación de estar en paz con el momento presente era lo que más importaba. Las respuestas a tus preguntas no se encuentran corriendo tras ellas, continuó Eliseo. Se encuentran cuando dejas de perseguirlas, cuando aprendes a ser con lo que es. La mente busca constantemente resolver, pero el alma necesita descansar. La vida no es un problema por resolver, es una experiencia para vivir. Julián se levantó lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Ya no sentía la urgencia de tener todas las respuestas. De hecho, comprendió que muchas de las preguntas que había tenido ya no eran tan importantes. La paz que había encontrado en ese jardín, en el silencio de la tarde, era algo que no podía describir con palabras. Eliseo lo miró una última vez antes de que se alejara del jardín. Recuerda, dijo, el silencio no es vacío. Es el espacio donde las respuestas pueden surgir sin ser forzadas. Julián se despidió con una sonrisa tranquila, algo que nunca había experimentado antes. No fue una sonrisa llena de respuestas o certezas, sino una sonrisa de aceptación. La paz que había encontrado en el jardín lo acompañaría para siempre. Ya no era el joven ansioso que buscaba respuestas rápidas, sino un hombre que comprendía que la vida no era un problema a resolver, sino una experiencia a vivir. Los días siguieron pasando, y Julián continuó su camino, pero nunca olvidó el jardín de Eliseo. En cada momento de su vida, cuando el ruido del mundo lo abrumaba, regresaba a aquel rincón de su corazón donde el silencio y la paz se habían entrelazado. Y así, sin saber cómo ni por qué, comenzó a encontrar las respuestas que tanto había buscado, no en las palabras, sino en el simple acto de ser, de escuchar, de vivir en el momento presente. El árbol y la estrella. Había una vez, en un rincón apartado del mundo, un árbol solitario que se alzaba en medio de un vasto campo. Su tronco era grueso y fuerte, y sus ramas se extendían como brazos al cielo, cubriendo una gran parte del terreno con su sombra. Durante años había observado el mundo con una calma serena, disfrutando del murmullo del viento entre sus hojas y el canto de los pájaros que se posaban en sus ramas. Sin embargo, algo dentro de él sentía que su existencia carecía de algo esencial. El árbol había escuchado historias de las estrellas que llenaban el cielo por la noche. Cada vez que el sol se ponía y la oscuridad abrazaba la tierra, él levantaba sus ramas hacia el cielo, buscando esas luces titilantes. Durante muchos años, había anhelado ser como una de ellas, desear brillar en la vastedad del universo, atraer miradas, ser el centro de admiración. En sus noches solitarias, cuando la quietud envolvía el campo y solo el sonido del viento rompía el silencio, el árbol susurraba al cielo. Estrellas brillantes, ¿alguna vez han sentido que les falta algo? ¿Alguna vez han deseado ser algo diferente, como yo? Yo quiero ser como ustedes, quiero iluminar el mundo, quiero ser visto y admirado. ¿Por qué soy solo un árbol? ¿Por qué mi luz no puede ser tan fuerte como la suya?
Cada noche, su anhelo se intensificaba, pero las estrellas nunca respondían. Él seguía allí, solitario, con sus raíces profundamente enterradas en la tierra, y su copa extendida hacia el firmamento, esperando algo que no llegaba. Un día, en el momento en que la luna llena iluminaba todo el paisaje, el árbol notó algo inusual, una estrella, más brillante que todas las demás, parecía estar más cerca de él que nunca. Su luz era tan intensa que casi parecía abrazar la tierra. El árbol, lleno de esperanza, levantó sus ramas con más fuerza que nunca. «Estrella brillante», exclamó, con el corazón palpitante. «Si pudieras escucharme, por favor, déjame ser como tú. Permíteme brillar como tú lo haces. Déjame ser un faro de luz para el mundo. Estoy listo para dejar de ser solo un árbol». Para sorpresa del árbol, algo sucedió. La estrella, que siempre había permanecido distante, parecía interesarse por él. Una pequeña chispa de luz cayó del cielo y tocó las ramas del árbol, deslizándose suavemente sobre su corteza. En ese instante, el árbol sintió una vibración profunda, algo que nunca había experimentado. Por fin, sentía que había tocado algo esencial, la esencia misma de la estrella. La chispa de luz comenzó a expandirse a través de sus ramas, como si la estrella le estuviera transfiriendo una pequeña porción de su resplandor. La transformación fue instantánea. El árbol comenzó a brillar con una luz cálida y suave, como si él mismo fuera una estrella. Durante días y noches, el campo se iluminó con su resplandor. Los animales, los pájaros, e incluso las personas que pasaban cerca, se detenían a admirarlo. Nadie había visto nunca algo tan maravilloso. El árbol, por fin, se sintió visto y admirado, como siempre había deseado. Era el centro de la atención, el faro de luz que había anhelado ser. Pero con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio, la luz del árbol brillaba sin cesar, más brillante y potente cada noche. Sin embargo, pronto empezó a sentirse cansado. Sus ramas, que antes se mantenían firmes y robustas, comenzaron a temblar. Sus hojas, que siempre habían sido verdes y saludables, empezaron a secarse. El brillo de la estrella, que al principio parecía inagotable, comenzó a desvanecerse. El árbol, agotado por el esfuerzo de mantener esa luz, comenzó a comprender algo que no había considerado: su naturaleza. Un día, mientras el árbol luchaba por mantener su resplandor, sus ramas caían lentamente, incapaces de soportar el peso de la luz que ya no podía sostener. Fue entonces cuando vio la estrella una vez más, brillante en el cielo, observándolo desde arriba. «¿Por qué me diste tu luz, si no puedo mantenerla?», preguntó el árbol, con una tristeza profunda que resonaba en su voz. La estrella, al escuchar su pregunta, se acercó lentamente y, por primera vez, le respondió: «Querido árbol, yo no te di mi luz para que la mantuvieras para siempre, ni para que fueras algo que no eres. Te di mi luz para recordarte lo que ya eres, para mostrarte que tu valor no depende de brillar como yo, sino de lo que ya eres en tu esencia. Tú eres un árbol, y eso es algo increíblemente valioso. Tus raíces profundas, tu tronco sólido, tus hojas que dan sombra, todo eso es lo que te hace especial. No necesitas brillar como yo para ser importante». El árbol, aunque aún agotado, escuchó atentamente las palabras de la estrella. Al principio, no entendió por completo, pero poco a poco fue comprendiendo. La luz de la estrella, aunque hermosa, no era su luz. Él no debía ser una estrella, debía ser él mismo. La estrella continuó: «Y tú eres un árbol porque tu propósito es dar vida, dar sombra, dar refugio. Cada vez que una semilla cae de ti, cada vez que un pájaro se posa en tus ramas, cada vez que un ser se protege de la tormenta bajo tu sombra, estás cumpliendo tu propósito. Tu luz no está en brillar en el cielo, sino en la vida que sostienes a tu alrededor». Con estas palabras, el árbol sintió una gran paz en su corazón.
aunque su brillo se había desvanecido, entendió que su verdadera grandeza no dependía de la admiración de los demás, sino de lo que ofrecía al mundo. Había sido testigo de la vida a su alrededor, y había dado mucho más de lo que había creído posible. Su propósito era ser un refugio, un guardián silencioso de la naturaleza. El árbol aprendió, entonces, que cada ser tiene una luz propia, una forma única de brillar. Algunos lo hacen con el resplandor de las estrellas, pero otros lo hacen con la calidez de su ser, con la paz que proporcionan, con los frutos que dan y las semillas que dejan caer. Al final, lo que importa no es cuánta luz se tiene, sino cómo se utiliza para tocar la vida de los demás. Suscríbete y comenta si te gustaron estas historias, para nosotros será un placer.